Muy bien. Comenzamos entonces con esta masterclass llamada La gordura emocional, cuando las emociones te pesan. Mi nombre es Claudio Hornig, soy biodescodificador, constelador familiar y coach profesional de la Universidad Andrés Bello, psicólogo en formación. Voy a estar sosteniendo este espacio, brindándoles los conocimientos que he ido adquiriendo en el camino de esas técnicas, sobre todo en el caso de hoy del neurocoaching y de la biodescodificación, que van a ser pilares fundamentales para basarnos en punto por punto en lo que vamos a ir trabajando hoy. La idea es que el día de hoy podamos entender cómo nuestro cuerpo de forma muy inteligente eh, genera esta condición de ir juntando más grasita como una medida inteligente, como una medida adaptativa, como una medida necesaria. O sea, nuestro cuerpo está funcionando bien cuando eso está sucediendo, incluso a pesar de que quizás no nos guste. También es importante aclarar que cuando hablamos de gordura, no estamos hablando de X cantidad de peso, más o menos, estamos hablando de la percepción que tenemos nosotros de nuestro propio cuerpo. O sea, puede haber muchísima diferencia entre lo que yo considere y lo que ustedes consideren. Acá no es una charla donde vamos a calcular si yo tengo X cantidad de peso y tengo este otro peso hoy día, no, 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 yo no soy ni nutriólogo, ni médico, ni nada para sacar ese tipo de cálculos. Acá estamos hablando simplemente de cómo hay ciertas situaciones emocionales que alteran nuestra normotonía, que afectan nuestra percepción de la realidad y que por consecuencia eh, nos generan ansiedad y esa ansiedad nos hace quizás comer de más o incluso muchas veces ni siquiera tiene que ver con un tema de comer de más, tiene que ver con un tema de sobrevivencia. Así que vamos a estar trabajando punto por punto sobre las hipótesis más usuales respecto a esta sensación de no estar en el peso que a mí me gustaría estar. ¿Ok? ¿Se va comprendiendo? Bienvenidos a todos los que nos están siguiendo ahí en el envío de Instagram también. La masterclass de los miércoles, que es completamente gratuita, se llama hoy día La gordura emocional. Y como es emocional, vamos a hablar de ciertos conflictos, ciertas situaciones conflictuales que de repente hacen entender que nuestro cerebro necesite entonces la grasa como algo normal, como algo necesario. ¿Ok? Para eso les tengo preparada una presentación breve, para, solo con el ánimo de irlo haciendo un poquito más ordenado. Muy buenas noches, Marco Ley 76. Buenas noches, Julia, tanto tiempo que no nos veíamos en los envíos por ahí. Reiterarles también que cualquier consulta que tengan, quienes están por Google Meet pueden abrir su micrófono, simplemente hacer la pregunta, y quienes estén ahí en el envío de Instagram, escribirla, por supuesto. Voy a tratar de estar lo más concentrado posible para eso en esta sensación multiplataforma que hoy día estamos brindando. Vamos a comenzar entonces con la presentación que les tengo preparada. Vamos a compartir entonces. Si me dan unos momentos, que el internet está un poquito más lento de lo común. Coméntenme alguno de los que está en Google Meet, por favor, si están pudiendo ver la presentación compartida. ¿La logran ver? Todavía no, todavía no. ¿Todavía no? Ok, falta un poquito entonces. Muy buenas noches desde Argentina, María Fernanda Nadal. Qué lindo Argentina. Qué ganas de ir de nuevo. Ahí sale cargando. Ahí quizá ya se logra ver, ¿o no? ¿Me comentan? Ahí la logro ver yo por lo menos. ¿La logran ver Sí, ahora ustedes? sí. Sí. Y me dice Jimena, perfecto. Hola de Rosario, Argentina, Varo.
Vero Berizo. Bueno, ahí vamos a estar entre saludando y tratando de no desordenarme mucho con lo propuesto el día de hoy. La gordura emocional, cuando las emociones te pesan. La idea es que logremos comprender que el sobrepeso desde una mirada emocional, biológica, sistémica y por sobre todo una mirada amorosa, una mirada de comprensión de que nuestro cuerpo está funcionando bien cuando eso sucede, no es que esté funcionando mal. Incluso, como les decía, a pesar de que no nos guste, a pesar de que quizás querramos algo diferente. Tenemos que entender que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, entonces como máquina, cuando eso sucede, está haciendo lo mejor posible. Y que quizás el enfoque que deberíamos tener nosotros, además del enfoque nutricional, además del enfoque de hábitos, además del enfoque deportivo y todas esas cosas que quizás las han intentado todas, además un enfoque amoroso, además un enfoque de observar cuál es la utilidad que esta grasita en esta zona en específico está teniendo para mí y que eso es un sostén, eso se hace porque algo sucedió, eso tiene una utilidad. Entonces no podemos descartar simplemente esa utilidad y dejar ahí expuesta entonces una herida emocional que esa grasita está cubriendo. Vamos a descubrir eso. Vamos a descubrir cuáles son esas hipótesis más usuales donde la grasita es nuestra ayuda, es nuestro sostén, es nuestra protección. Y que llegar y sacar esa grasita como nos encantaría quizás de repente, lo único que hace es dejar expuesta esa herida emocional. Entonces, hacernos cargo de esa herida emocional sería lo más idóneo desde lo que yo sé para poder trabajar alguna sensación de sobrepeso que quizás tengamos. Y que también va a depender de la zona donde la tengamos, porque también cada zona de nuestro cuerpo específico, de repente tenemos más acumulación en ciertas áreas que otras, de repente es una cuestión más general o de repente simplemente una percepción. Saludos a Venezuela también por ahí, ¿ok? Reiterarles, porque es muy importante para mí reiterarles que solo vamos a hablar de la percepción que ustedes tengan respecto a. No vamos a hablar de la cantidad, no vamos a hablar de lo normal, no vamos a hablar de lo que corresponde, nada de eso, porque no soy nutriólogo, ni médico, ni nada de eso. Desde lo que yo sé, desde lo que yo he aprendido de las teorías sistémicas, vamos a estar hablando desde eso y vamos a estar hablando de cómo una herida emocional entonces hace que mi cuerpo se adapte a esa circunstancia y que esa adaptación puede ser la acumulación de grasa. Comprendiendo bien entonces todo eso, vamos a comenzar con las diapositivas. Una nueva mirada sobre el cuerpo. Entonces, el cuerpo no está fallando, solo está intentando protegernos, porque la grasa puede convertirse en protección, en reserva, en defensa, en sostén emocional. Hay una lógica biológica que tenemos que comenzar a ir entendiendo. Todo en nuestro cuerpo tiene una vitalidad, una función, una necesidad de que sea así, ¿ok? Hay una lógica en que eso suceda. Y esa lógica siempre va a tener que ver con el concepto de la sobrevivencia. Hay veces que de repente cuesta un poquito entender eso. Y voy a dejar de compartir solamente para explicarles bien eso. Porque donde todos quizás nos percibimos como seres altamente inteligentes, somos la especie que quizás puede ser más inteligente que todas las otras, o la especie que dominamos la Tierra, o llámenlo como quieran, ¿no? Entonces, además, ¿no? Y además con todas estas teorías New Age, donde nos invitan a meditar para que nuestro cuerpo se adapte o se sintonice. Yo no soy muy experto en ese tipo de teorías y de ondas, pero las escucho, de repente me hacen sentido. Eh, lo que quiero decir con todo esto es que de repente nos confundimos y pensamos que
el poder está en nosotros, que el poder está en nuestra mente, que simplemente entonces tenemos que decidir hacerlo y de repente no es tan sencillo porque de repente sentimos que nuestro cerebro no nos acompaña y resulta que nuestro cerebro, pobrecito, nuestro cerebro está haciendo todo lo que puede hacer con las herramientas que tiene. Pero no nos olvidemos que nuestro cerebro tiene una única función y es preservar nuestra vitalidad. Es hacernos que nosotros vivamos el máximo de tiempo posible. Ese es el instinto, es la función primaria que tiene nuestro cerebro. ¿No nos quiere feliz? O sea, no es que no quiera, sino que no le interesa, no es su tema, no es su área. Esa es área de nosotros que quizás nos gustaría estar en un estado de mayor felicidad más tiempo. Es un tema entonces y responsabilidad de nosotros que quizás nos gustaría que nuestro cuerpo sea una forma diferente. Pero no le podemos pedir peras al olmo, como se dice. Nuestro cerebro simplemente tiene una única función y es la de preservarnos con vida el máximo de tiempo posible. Y de repente, y más veces de lo habitual, ir guardando grasita, aunque no nos guste, para nuestro cerebro es una adaptación altamente inteligente. Porque como les decía en principio, la grasita también es reserva, la grasita también es protección, la grasita también es sostén. Si de alguna de esas cosas nosotros hemos carecido, y aquí les voy a dar un spoiler, les voy a dar un pequeño adelanto, si hemos carecido de protección, si hemos carecido de sostén, si hemos carecido de reservas, si hemos tenido carencias, si hemos carecido de todas esas cosas, es probable que tengamos un cuerpo a lo menos más grande, que tengamos entonces más reservas de esto que es útil, que es la grasita. Eso es lo que vamos a ir entendiendo en el transcurso de toda esta linda masterclass que tengo preparada para ustedes hoy. Vuelvo a compartir. Cualquier duda, cualquier consulta, ustedes saben, simplemente me la hacen llegar. ¿Ok? Entonces, hay una lógica biológica, que es la lógica de la sobrevivencia, y vamos a estar hablando de eso porque es nuestro cuerpo biológico que se ve afectado. Y entonces, vamos a estar hablando de que esta probable gordura que quizás no me gusta, tiene que ver o tuvo que ver con más de alguna situación de peligro, con más de alguna situación de abandono, con más de alguna situación de carencia, con más de alguna sensación de inseguridad o con más de alguna sensación de rechazo, porque nuestro cuerpo biológico, nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso lo percibe y como lo percibe reacciona y como reacciona se adapta a eso. Esa es la ley, por decirlo de alguna manera. Sucede un hecho, analizo el hecho, lo percibo y me adapto a ese hecho. Y cuando esos hechos tienen que ver con estos componentes, abandono, carencia, inseguridad y algunos otros que vamos a observar en detalle, puede ser que la adaptación que yo haga a eso, la adaptación biológica, lo que decida mi cerebro es, ok, Claudio necesita guardar más grasita entonces. ¿Por qué? Porque más grasita es más protección, porque más grasita es más sostén, porque más grasita es más calor, porque más grasita es tener reservas y dejar de estar en carencia, porque más grasita es tener como un chaleco antibalas, por ejemplo, y activar un nuevo sistema de seguridad. Porque si tengo más grasita y quizás no me veo tan agraciado como a mí me gustaría, entonces no me rechaza, no vivo ese riesgo, simplemente sé que no soy tan agraciado. Es complejo de entender, pero lo vamos a ir entendiendo ahí con todo. Entonces, hay varias hipótesis que se trabajan, hay muchas más que estas, ¿ok? Hay muchas más que estas, pero estas son las más usuales, las generales, ¿ya? Em, Quiero explicarles antes de esto que son hechos vividos y la percepción que hemos tenido de esos hechos lo que nos hace que nuestro cuerpo se adapte. Perdón por eso.
Entonces, muchas veces se malentiende porque se piensa que son las emociones las que nos tienen enfermos, que son las emociones las que entonces producen, en este caso, que yo tenga esta, comillas, gordura emocional que lo hemos titulado así. No es tan preciso, sino que es la percepción de un hecho, es la conclusión que yo saqué de este hecho, ya es el aprendizaje que yo tuve de este hecho que hace que entonces para sobrevivir mi cuerpo se adapte y se adapte de esa forma en específico de la que estamos hablando hoy. Denme un segundo que estoy ingresando a alguien más. Perfecto. Ok, entonces, ¿cuáles son esas hipótesis más usuales cuando estamos hablando de cuestión de peso? Hablamos de desprotección, de haberme sentido desprotegido de algún momento o varios momentos en la vida donde me dio la sensación de estar solo, sin sostén emocional, desprotegido, donde mis primeros referentes, dígase papá, mamá o adulto a cargo, no estuvieron para mí frente a un hecho que quizás revistió peligro para mí. En este gran título de desprotección abarca ciertos niveles de abuso, abarca ciertos niveles de soledad, de sentirme solo. Ojo, podemos estar rodeados de gente, pero aún así sentirme solo, emocionalmente sentirme solo. Y por sobre todo sin tener ese sostén, esa contención. De todas esas cosas hablamos bajo el concepto de la desprotección. Entonces, muchas personas que han vivido situaciones de abuso como adaptación del cuerpo, tenemos que el cuerpo se agranda, se engruesa, se engorda, se genera más grasita, más reservas, ¿ok? Hay otra hipótesis bien interesante. Las invito de inmediato y los invito de inmediato a todos que si alguna de estas hipótesis le va haciendo sentido, déjenla anotada por ahí, porque si quieren trabajarla terapéuticamente con la técnica que sea, con el terapeuta que sea, conmigo o con cualquiera, ofrézcanle a ustedes, díganle, quiero trabajar este concepto porque me hizo sentido, porque tiene que ver con tal hecho de mi vida preciso. Y créanme que hasta con Reiki lo pueden trabajar de forma perfecta, ¿ok? Hasta con terapias energéticas lo pueden trabajar de forma súper, súper positiva cuando saben enfocarlo precisamente porque les hizo sentido, cuando saben que ese es el origen, ¿ya? Ese origen, que también pueden ser varios orígenes, ¿ok? Así que los invito a ahí a hacer un breve listado de las cosas o apuntes si les va haciendo sentido y si sienten que es el conflicto que a ustedes les gustaría trabajar. Ok, tenemos la desprotección, ya la vimos por ahí. Hablamos también entonces de la desvalorización. Cuando yo estoy siendo criado, maternado o paternado y no me siento suficiente. Siento que no valgo, que no me valoran, que no me aman. Todos esos pensamientos que se traducen en la conclusión de ciertos hechos que me hacen sentir desvalorizado, también pueden ser causales de que mi cuerpo necesite adaptarse a ellos y como resultado entonces tenga más grasita o me sienta más gordito, gordita o llamen como ustedes quieran llamar esa situación. Otra hipótesis que suele suceder, sobre todo en espacios de infancia temprana, es el concepto o el conflicto de no sentirme visto. Cuando yo no me siento visto, sobre todo por los adultos a cargo, sobre todo en el caso de las mujeres por papá y sobre todo en el caso de hombres por mamá, que se traduce muchas veces en que, y de nuevo como que vamos a los primeros que mencioné, que se traduce nuevamente en quizás sentir soledad, que se traduce nuevamente en quizás no sentirme sostenido, pero que tienen que ver literalmente con que no me ven, con que quizás tengo un papá que trabaja todo el día, que llega cansado a casa y que yo no tengo entonces el acceso, no tengo el espacio de que me pueda ver, de que pueda ver mis logros, que pueda ver lo que he aprendido. A eso me refiero con no ser visto. Y cuando uno no se siente visto, tampoco se siente valorado,
tampoco se siente sostenido, tampoco se siente protegido. Y el cuerpo analiza eso de una forma recontrainteligente. Me agrando. Si no me ven porque soy pequeñito, entonces me hago más grande. Y gran parte de la gordura que quizás hoy día no nos guste, tengan que ver con eso, tengan que ver con me tuve que hacer más grande. Miren qué bonita esa frase, me tuve que hacer más grande. Quizás porque no me sentía sostenido, quizás porque no me veían, quizás porque tenía la sensación de estar en peligro. Todo eso puede irse traduciendo entonces en que mi cuerpo se vaya, comillas, engrosando. Y aquí también hay otra hipótesis que suele suceder, sobre todo en la adultez, eh, que muchas veces se suma a todas las anteriores y que tiene que ver con el conflicto de ser el pilar de la familia. Y esto quiero dedicarme a explicarlo en detalle porque estoy seguro que a muchos de ustedes les sucede y que tiene que ver con la carga de responsabilidad, tanto responsabilidad emocional como responsabilidad económica o como responsabilidad familiar, ¿ya? Eh, y quiero que se lo imaginen así. Es como si fuéramos una mesa, que sobre esa mesa está nuestra vida, está la vida de nuestros hijos, muchas veces está la vida de la esposa o del marido, está la responsabilidad económica, está el trabajo, los problemas sociales. Encima de esa mesa está todo y nuestro cuerpo son las patas. Si no compartimos esa responsabilidad, como quizás debiese ser, porque los hijos es una responsabilidad compartida, porque el trabajo es parte de mi responsabilidad, parte responsabilidad de todos los que trabajen en esa empresa. Incluso la sociedad, todos tenemos responsabilidades compartidas dentro de las situaciones sociales, sea lo que sea que se está viviendo. Pero si yo me siento solo en esa responsabilidad, si yo soy el único pilar de la familia, si yo no solo tengo que sostener mi vida, la de mis hijos, la de mi marido, sino que también, incluso también, valga la redundancia, perdón, incluso también el cuidado de mis padres, que ya están viejitos, la responsabilidad con algún hermano, quizás soy cuidador de algún familiar, algún pariente que está en una enfermedad altamente vulnerable, por ejemplo. Si yo soy el único, imagínense nuevamente esa mesa, pero esa mesa con una sola pata. ¿Cómo tendría que ser una mesa con una sola pata para sostener tanta carga? Así de grande, ¿no? Tendría que ser una sola gran pata para sostener tanta carga. Eso es lo que es entonces cuando hablamos de ser el pilar de la familia. Necesito ser más fuerte, más grande, más para aguantar tanta carga que tengo, tanta responsabilidad querida. Y esa es otra de las hipótesis súper interesantes que se trabajan en una situación de, por ejemplo, querer bajar de peso. Y otra que también es recontra importante, y también quiero darme el espacio de explicarla súper bien, son los procesos de carencia económica que hayamos vivido, sobre todo con cambios importantes a razón de la carencia económica. Por ejemplo, cambios de casa, cambios de colegio, o incluso más grave que eso todavía, pérdidas materiales importantes, crisis y carencias económicas, y eso es porque hay un simbolismo en nuestra biología recontra importante. La liquidez, y si se dan cuenta quienes trabajen en empresas hablan de sueldo líquido, ¿ya? La liquidez es un concepto que en biología y desde la biodescodificación se traduce también como que algo tiene que ver con la economía. Y la liquidez la filtran los riñones. Los riñones son los que filtran, ¿cierto?, la orina y nos hacen expulsar la liquidez que nosotros tenemos. Desde ese punto de vista, cuando entonces tenemos una retención de líquido que también nos hace sentirnos más grandes, más inflamados y un poquito más gorditos, muchas de las personas que tienen
proceso de obesidad importante, tienen también retención de líquido, y esa retención de líquido en específico se entiende como retener el dinero que sí tengo para que de nuevo no lo pierda, o porque es urgente retenerlo, o porque es vital tener que tenerlo aunque sea poco. Y eso simboliza entonces distintos espacios de crisis económicas que podamos haber vivido y que hacen entonces que de nuevo nuestro cuerpo se inflame, se engruese, se engorde y tengamos entonces esta sensación propia de nuestra propia corporalidad. ¿Se va entendiendo, chicas? ¿Por ahí alguna duda, alguna pregunta? Recuerden, simplemente activan el micrófono. Entonces, hemos hablado de distintas hipótesis que son las que de forma más usual se van viendo. Ya vimos 5, puede ser que ustedes les haya, si sienten que ese es su conflicto, puede ser que les haya hecho sentido las 5, hay más que esas también, puede ser que les haya hecho sentido una, dos, quienes sean, la cantidad que sea, perdón. Pero también es importante saber de dónde viene este conflicto. ¿Cuál es el origen? Y eso es un análisis, un autoanálisis que tenemos que hacer nosotros. Sería ideal para poder trabajar estos conflictos, entender entonces cuándo fue ese hecho preciso. ¿Cuándo fue que por primera vez me sentí así? Pam, hable nomás, por favor. Claudia, tengo una pregunta. Te Porque uno a lo largo de toda nuestra vida van y desaparecen ciertos problemas, lo que nos Ujú. lleva por ahí a engordar, digamos. ¿Quiere decir esto que si nosotros lo trabajamos de raíz, puede ser que quizás ocurra en menos proporción? ¿Sería eso? Te lo explico, O Pam, y me encanta sí, tu pregunta. Te escucho. sí, eso, es que en realidad, o sea, si vamos a vivir cosas diferentes, pero quizás todas tienen la misma guía, digamos, y eso es lo que se desenlaza en esto que es lo que estamos viendo ahora de la infancia. Creo entenderlos y te voy a responder, pero si no te sientes respondida, por favor, vuélveme a preguntar, ¿ya? Primero que todo, hay un libro maravilloso que si les gusta aprender mucho más de esto, se los recomiendo, que se llama el libro, perdón, El cuerpo lleva la cuenta. Es un libro grandote, un libro de estudio, ¿ya? Que lo escribió un médico hoy día, si no el experto en trauma a nivel mundial. Em, Me gusta mencionarlo porque es así de literal. Entonces, el cuerpo no se olvida. El cuerpo lleva la cuenta. Ninguna de las cosas que nos ha pasado está realmente olvidada o perdida, no, simplemente está guardada. Está guardada en alguna célula como información. Tampoco es que nuestro cerebro guarde todo. Nuestro cerebro también comanda a que otras células guarden cierta información específica, o sea, hay información emocional en todas y cada una de las células de nuestro cuerpo que tienen que ver con la funcionalidad biológica que tiene cada una de esas células, pero ese es otro tema un poquito más específico. ¿Ok? Entonces, eh, no es que no es que la adaptación suceda de inmediato posterior al conflicto. Muchas veces es un efecto acumulado y lo vamos a ir en un par de diapositivas, lo vamos a ir viendo ahí bien, ¿ya? Muchas veces no es una situación que per se genere la adaptación de estar juntando grasita de inmediato, porque cada conflicto va teniendo un peso. Para que se genere la adaptación tengo que tener X cantidad de peso, ¿ya? Entonces, todos estos conflictos van sumando. Pero de repente, y me sucedió hace 2 semanas atrás cuando atendí a una chica, que una cuestión en específica le sucedió a los 21 años, a los 20 ella se sentía bien con su cuerpo, tenía una linda relación con su cuerpo, le sucede esto a los 21, de inmediato comienza a ganar peso y hoy día tiene un peso importantísimo extra. Pero esa cuestión que a ella le pasó fue una cuestión
grave, gravísima. Fue un hecho que en un solo hecho agarró todo ese peso y generó y obligó entonces a que el cerebro genere esta adaptación. Pero lo que realmente, o sea, lo que generalmente ocurre de forma más habitual es que se van sumando los conflictos porque el cuerpo va llegando a la cuenta, se van acumulando. Y aquí vamos a ir viendo entonces desde cuándo podemos estar acumulando esas cuestiones. ¿Se entiende, Pam? Sí, de todas formas, mi pregunta quizás iba más a eh, si vos no lo tratás, digamos, desde la raíz. Después, por ejemplo, te ocurre algo que tu cuerpo lo toma como algo similar al recuerdo de la célula, ¿no? Y dice, ah, acá se activa algo, entonces voy a empezar a acumular. Claro, o sea, el ideal sería que nosotros podemos sanar, como dices tú, que a mí hay otra palabra que me gusta más utilizar que tiene que ver con la palabra de resignificar y por ahí también Julia me lo estaba preguntando. En base a la respuesta, ¿podríamos revalidar lo ocurrido? Sí, podemos darle un nuevo significado y eso es lo que uno entiende por sanar. Cuando le damos un nuevo significado a esa percepción de eso específico que vivimos, entonces, liberamos a nuestro cerebro a la obligación de tener que adaptarse a eso porque nuestra psiquis ya se adaptó. ¿Se entiende, Pam? ¿Se entendió mejor así? Sí, perfecto, gracias. Ya. No hay de qué, por favor, para eso estamos. Entonces, sí, esa es la idea de hacer terapia. La idea de hacer terapia y cualquier tipo de terapia. Porque aquí entran todas, desde las terapias energéticas a las terapias psicológicas, o quizás debía haberlo dicho al revés, desde las terapias psicológicas hasta las terapias holísticas, energéticas, todas de alguna manera nos llaman a dos cosas, a entender de dónde viene y a poder darle un nuevo significado. Cuando le doy un nuevo significado, entonces mi psiquis es la que se adapta y no obligo a mi cerebro a tener que adaptar a mi cuerpo a esa situación. Esto es muy bonito, es muy maravilloso. ¿Y de dónde entonces? Volviendo a la diapo. ¿De dónde entonces, de dónde podrían originarse estos conflictos que quizás ya vamos teniendo acumulados en el tiempo? Principalmente de tres áreas en específico. Una, y me parece que es la más interesante, sinceramente, es lo que se llama la transgeneracional o la carga de las experiencias vividas por nuestros ancestros que hoy día la epigenética los está comprobando. Es esa información previa, porque nosotros no nacemos kilómetro cero, no nacemos como un vehículo que no ha manejado por ninguna carretera. Ya venimos con información de cómo funcionar y esa información son las experiencias, sobre todo las experiencias de connotación de sobrevivencia que tuvieron nuestro padre, nuestra madre, nuestros abuelos paternos, maternos y hacia atrás. Todo lo que a ellos les sirvió para sobrevivir va a ser una información que nosotros la vamos a tener como información inicial. Y dentro de todo ese mundo ya pueden venir conflictos. Ya pueden venir situaciones conflictuales, ya pueden venir sensaciones de abuso, sensaciones de soledad, sensaciones de no sentirme sostenido. Ya podemos nacer un poquito acumulados, aunque sería muy simplista explicarlo así. Además de eso, hay toda una otra experiencia cuando nosotros ya tenemos vida y es nuestra vida intrauterina y que tiene que ver entonces con lo vivido por mamá, lo percibido por mamá y su entorno, y como mamá lo percibió y que nosotros lo percibimos como propio, porque estamos dentro del cuerpo de mamá. Todavía no tenemos la capacidad psíquica o psicológica de entender que somos cuerpos diferentes. Lo que haya vivido mamá y si mamá lo vivió con percepción de abuso, de desprotección, de desvalorización, de carencia, entonces yo lo voy a vivir como una experiencia propia mía, aunque no podía ser que sea diferente, porque yo era chiquitito, tenía, no sé, días de gestación o meses.
Y ahí entonces hay un gran mundo donde vamos encontrando información que quizás nos hace sentido. Y otro es la primera infancia. Y ahí sí quizás ya tenemos recuerdos o ya tenemos información porque lo vivimos, porque se comentó. Pero principalmente son esas tres grandes áreas que nos hacen tener de alguna manera estos conflictos, estas 5 hipótesis que hablamos en un comienzo, como base. Imagínense si ya tenemos esa base que quizás ya es grande, si nos sucede algo a los 15 años, propio de la adolescencia, porque quizás el chico o la chica que me gusta no me ve, pero ya tengo toda esta sensación, esta percepción de vida. Entonces, sucede lo que vamos a ver en la próxima diapo, lo que llamamos el conflicto gatillante. Siempre, 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 aunque no me gusta ser tan, tan rígido con los siempre y con los nunca, ¿no? Pero siempre va a haber un conflicto. Alguno de esos 5 o se vuelve a vivir o es uno nuevo que va a generar que de ahí en adelante comienza el proceso adaptativo y de ahí en adelante empieza a percibirme entonces con más grasita, más gordito en tal zona específica. Insisto, es mi propia percepción de mi cuerpo, no estoy hablando de X cantidad de kilos de más o todo eso que muy, porque no se habla del cuerpo ajeno. Acá yo solo estoy hablando de la percepción que ustedes mismos pueden tener respecto a su propio cuerpo. Entonces, sí o sí existe un conflicto que gatilla todo esto y que no necesariamente es un gran conflicto, porque si ya tenemos todos esos conflictos, comillas, acumulados, puede ser la guinda, la gota que rebalsa el vaso. ¿Y de qué conflictos estamos hablando? Puede ser una separación, una traición, una pérdida, una crisis económica, una humillación, por ejemplo. Entonces se recomendaría terapéuticamente que se comience por ese conflicto que hizo que las cosas cambiaran, entendiendo que quizás no tiene tanto peso, entendiendo que quizás antes me sucedieron cuestiones más grandes aún, pero esa gota fue la que rebalsó el vaso. Tenemos que observar entonces en qué momento, qué percepción tuve, porque quizás ya era adulto cuando ese conflicto gatillante sucedió. Entonces tenemos que observar primero que todo eso, cuál fue ese rebalse y de ahí en adelante ir tirando cronológicamente todos estos conflictos que quizás por ahí ya fueron anotando y les hizo sentido durante lo que han ido escuchando. Porque el cuerpo no es el enemigo. Tal vez durante años tu cuerpo se sintió castigado por ti, tu cuerpo se sintió rechazado por ti, tu cuerpo se sintió avergonzado o que tú te sentías avergonzado por él. Quizás muchas veces peleaste con tu cuerpo, pero quizás solo el cuerpo estaba protegiendo esa información, esa herida, ese hecho, esa percepción de esas cosas que viviste, porque tu cuerpo te estaba protegiendo y te sigue protegiendo. ¿Alguna pregunta, alguna consulta de lo que acabamos de vivir hoy, chicas y chicos, y todos los que están ahí en el en vivo también? Claudio, yo te pregunto, porque esa última parte que leí recién, ¿y qué pasa cuando el cuerpo ya se cansa? Por ejemplo, eh, yo, por ejemplo, Es perdí peor aún. Es en, que en, en un año y un día de diferencia perdí la vesícula y luego me sacaron el apéndice. Ujú. Bueno, en ese caso en específico son situaciones emocionales diferentes. Cuando hablamos de la necesidad de extraer el apéndice, estamos hablando de una situación, un probable conflicto de una situación que quizás sentías como que no tenía salida. Y la única salida fue sacrificarte. En el caso de la vesícula estamos hablando muchas veces de la gestión de la rabia. Y seguramente fue primero la vesícula y después el apéndice. Quizás es esa la línea cronológica, ¿ves?
me sacrifico tanto y después ni siquiera eso fue valorado. Y sigo entonces en esta situación de sin salida. Pero agarrando el concepto del cansancio, claro, es peor aún. Si ya tengo todos estos conflictos acumulados y además me siento agotado, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Descanse con toda esa gordura que tiene, necesito descansar primero. Imagínense, imagínense el esfuerzo que hace nuestro cuerpo para adaptarse. Tiene la capacidad de deformarse para adaptarse a la situación emocional que tú viviste y que estás viviendo. Y tú, de forma muy azarosa, así, quiero que te deformes de nuevo, que cambies de nuevo. Así de simple. Cambiemos de nuevo nomás. Es un tremendo esfuerzo que tiene que hacer tu cuerpo de nuevo y eso es cansador. Más allá, más aún con el cansancio natural que podemos ir teniendo nosotros mismos. O sea, un poco es peor aún. Por eso de repente la línea cronológica de cómo trabajar este tipo de situaciones va desde lo más presente a lo más antiguo. Va desde identificar ese conflicto gatillante primero que cualquier cosa, inclusive conociendo que hay cuestiones, comillas, más graves atrás. Viví el abandono de mi padre, sentí vulnerabilidad en mi infancia, por ejemplo. Eso tiene un gran peso y no podemos desconocer ese peso. Pero si no cruzamos esa última gota que rebalsa el vaso, siempre va a haber una, comillas, una situación que falta. ¿Ya? ¿Se entiende, Pam? Sí, está bárbaro. Ok. Entonces, básicamente el cuerpo va a hablar y a expresar, va a sacar de alguna forma lo que guardamos, porque Sí. tiene que salir, está bien. ¿Y por qué no lo puedes seguir guardando? Ujú. Porque es como si fuera una copa y la sigues llenando y sigues pretendiendo que entre más gotas a esa copa y de repente no pueden entrar más. Lo que hoy día se está llamando como infoxicación, entendiendo el concepto de la información con la toxicidad o toxina, infosticación, como que estuviéramos con la toxina de tanta información. Por eso muchas culturas, sobre todo orientales, hablan del proceso de desaprender, no de aprender un hábito nuevo, porque ya estamos así, ya estamos intoxicados de tanto, sobre todo con tanta red social, con tanta información, con tanta rapidez que vivimos hoy día. Entonces hoy día es un proceso al revés, es un proceso de desaprender, es un proceso de soltar tanta información, es un proceso de saber elegir con qué información me quedo y con qué información no me quedo. ¿Ok? Les tengo entonces sugerido hoy día un trabajo sistémico, bonito, cortito, profundo. Los invito a, aunque suene extraño, a apagar sus cámaras porque es un ejercicio íntimo para ustedes. Yo voy a saber que ustedes están ahí, no se preocupen, pero la idea es que sientan un espacio a ustedes mismas de profundidad, de conexión con ustedes mismas. Vamos a comenzar. Respiren hondo y profundo. Voy a volver a compartir porque ahí está la guía. Respiren hondo y profundo, sientan su cuerpo. Este ejercicio se llama querido cuerpo y no es más ni menos profunda que una conversación íntima. Les sugiero abrazarse, les sugiero tocar con sus manos su espalda, sus codos, su cara. Sientan la conexión de su piel con su piel. Sientan su cuerpo, sobre todo esas zonas que quizás no les gusta tanto, quizás la guatita, el abdomen, la espalda, y repitan muy internamente, con esa verdad y con esa certeza con la que quizás quedaron después de haber aprendido lo que aprendimos hoy. Gracias por intentar protegerme, gracias por estarme protegiendo o gracias por seguirme protegiendo. Ahora comprendo que no estabas en mi contra y yo estaba peleando contigo.
Ahora comprendo que querías protegerme. Quiero hacer un compromiso contigo. Hoy día me hice consciente. Hoy día me hizo sentido. Ya no necesito seguir cargando con este peso. Hoy me hago cargo. Hoy quiero aprender a habitarte con amor. Y sientan su cuerpo y respiren hondo y profundo, porque el verdadero cambio comienza cuando dejamos de abandonar emocionalmente a nuestro cuerpo. Muchísimas gracias por estar presente una vez más en estas masterclass. Nos vemos el próximo miércoles con otro tema que ustedes mismos van a elegir y que yo gustoso estaré para ustedes preparándolo. Que tengan una linda noche. Cualquier duda o cualquier consulta que quizás quedó ahí en el camino, me la hacen saber por Instagram o por las redes sociales o por el WhatsApp. Que tengan una linda. Chao, chao. Chao, buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Saludo a todos. Un abrazo Gracias. gigante. Muy bien, vamos terminando entonces.